Hola mujer hermosa, Dios te bendiga, buenas tardes. Ahora sí me agarró la tarde, pero aquí estamos. Bienvenida a este devocional número 28 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar hoy dándole, como siempre, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día precioso que Él nos regala. Así que oremos, mujeres hermosas. Bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. En esta preciosa tarde, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por dejarnos vivir un día más, Padre. Señor, te queremos decir que te amamos, Padre. Y amamos tu palabra, Señor, que es nuestra guía. Siempre nos lleva por el buen camino, Señor. Gracias, Padre Santo. Te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, levántate, Señor. Míranos y háblanos. Queremos escuchar tu santa voz, Padre. Queremos escuchar tu santa palabra, Señor. Queremos oírte, Señor. Estamos dispuestas, Padre, a tus pies para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que lo hagas. Amén, Señor. Bueno, hoy es la segunda parte del tema de ayer, que era 1 más 1 igual a 1, porque las matemáticas de Dios no son como las nuestras. Amén. Dios es perfecto. Ayer hablábamos de uno de los motivos por los cuales un matrimonio se puede disolver y vimos que uno de los motivos es por el adulterio. Busqué en Google y la palabra adulterio viene del latín adulterium y se forma de 3 componentes léxicos que son el prefijo, que es ad, la A y la D, que significa cerca de o aproximación. Ulter significa alterada y io, que significa efecto o resultado. En un sentido amplio se refiere al quebranto del deber marital de fidelidad, generalmente por una unión sexual con una tercera persona. En otras palabras, rompió su promesa de ser fiel a su cónyuge para toda la vida. De esa palabra también se derivan las siguientes palabras: adulterado, adulteración y adulterar. Y estas se refieren a cosas, sustancias, alimentos, sellos oficiales que han sido alterados o falsificados. Por ello, históricamente se entendió también adulterio como corrupción moral. De la misma manera que una bebida se puede adulterar cuando un miembro del matrimonio tiene relaciones extramaritales, o sea, fuera del matrimonio, está alterando su matrimonio, porque trajo a su vida a una tercera persona. El otro día vi un video donde una mujer estaba demandando a un guía, o más bien a una compañía de guías de turistas, que durante un paseo les ofreció vino, pero resulta que el vino estaba alterado y dejó en estado vegetal a uno de los que iban en el paseo, que de hecho era el esposo de la demandante. De la misma manera que un vino alterado puede matar a alguien, el adulterio también mata corazones y mata matrimonios, destruye familias. Me puse a buscar los versículos que hablan del adulterio y esto fue lo que encontré. Vamos a leer, Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio, y es donde están los 10 mandamientos. Es el 7º mandamiento. Así de importante es para Dios el matrimonio, que puso una prohibición, o un mandato, o una orden, como tú le quieras llamar, a no cometer adulterio. Vamos a leer Levítico 20:10. Dice la palabra del Señor así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley decía que si se encontraban culpables a una mujer y a un hombre de cometer adulterio, los dos debían recibir la muerte como castigo. Y este versículo lo explica bien porque dice: con la mujer de su prójimo. O sea, si se encuentra un hombre que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, con una mujer que también estaba casada. O sea, aquí los dos son adúlteros y los dos debían recibir la muerte como castigo. En Deuteronomio 5:18 dice: no cometerás adulterio. Igual está hablando de los 10 mandamientos. Dios sabe que somos bien rápidos para olvidar las cosas que para Él son importantes. Por eso Dios deja los 10 mandamientos bien claros en 2 partes de la Biblia, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Vamos a leer Proverbios 26, versos 26 al 34.
Vamos a leer Proverbios. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en Proverbios, capítulo 6, versos 26 al 34, y dice la palabra del Señor así: Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del hombre. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Lo que está diciendo es que el ladrón podía y puede restaurar el daño, pero el adúltero no. Por eso es que se les mataba. Matthew Henry lo explica de la siguiente manera, y cito: La palabra de Dios tiene algo que decirnos sobre todas las ocasiones, que la reprensión fiel nunca nos incomode. Cuando consideremos cuánto abunda este pecado, cuán odioso es el adulterio en su propia naturaleza, qué mala consecuencia trae, cuán ciertamente destruye la vida espiritual en el alma, no nos asombra que las advertencias en su contra sean repetidas tan a menudo. Notemos los temas de este capítulo. Recordemos a quien voluntariamente se hizo nuestro fiador cuando nosotros éramos extraños y enemigos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos, con las perspectivas, motivos y ejemplos que tienen, ¿serán perezosos y negligentes? ¿Descuidaremos lo que agrada a Dios y lo que Él recompensa bondadosamente? Vigilemos muy de cerca cada sentido por el cual puede entrar veneno a nuestras mentes y afectos. Fin de la cita. Así que vamos a leer Juan 8, 4 al 6. Juan 8 del 4 al 6. Espérenme un segundito. Juan capítulo 8, versos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. La ley decía, como ya leímos en Levítico 20:10, que no solo la mujer, sino también el hombre, los dos tenían que morir. Pero ellos, aquí en Juan 8, se están enfocando solo en la mujer. Ahora déjeme, le aclaro de nuevo. Si la mujer que cometía adulterio lo cometía con un adúltero, o sea, un hombre que también estaba casado, los dos debían morir. Pero si la mujer o el hombre que cometían adulterio lo cometían con una persona soltera, entonces solo el adúltero moría. Es muy probable que esta mujer había cometido adulterio con un hombre soltero. Bueno, quiero también aclarar, porque yo sé que se los he aclarado otras veces, pero si usted no ha ido escuchando todos los devocionales, ¿verdad? Bueno, hay veces me ha tocado hablar con mujeres que no saben cuál es la diferencia entre adulterio y fornicación. Adulterio es cuando usted ya está casada, está legalmente casada, pero tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, o sea, fuera del matrimonio. Usted está cometiendo adulterio. Tanto usted como cualquier persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio está cometiendo adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado o casada, ¿ok? Me di a la tarea de investigar y encontré que para que se llevara a cabo la ejecución de los adúlteros, tenía que haber 2 o 3 testigos como mínimo, y los testigos tenían que estar muy seguros de lo que decían, porque ellos eran designados a arrojar la primera piedra. Así que si no estaban seguros porque no habían presenciado el acto y acusaban por acusar y aceptaban tirar la primera piedra, obviamente estaban incurriendo en 2 pecados. Número 1, en la mentira, y número 2, en el asesinato. Esto nos ayuda a entender lo que Jesús estaba haciendo cuando confrontó a la multitud que le trajo a la mujer hallada en el acto de adulterio. Por su presencia y palabras decían haber encontrado a la mujer en el acto de adulterio, y lo más seguro es que era verdad.
Número 1, porque ella no alega lo contrario. Número 2, porque de no ser verdad, Jesús los hubiera descubierto delante de todos, pues él conoce la verdad. Amén. Y número 3, porque al final Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. O sea, le dice, no vuelvas a pecar, lo cual quiere decir que sí había pecado. Entonces, si era verdad, ¿por qué los hombres no la apedrearon? Porque Jesús les dijo, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Escritura que ninguno arrojó nada, desde el más grande hasta el más pequeño se fueron. ¿Por qué? Porque tal vez nunca habían cometido adulterio, pero sí habían cometido otros pecados. Eso nos lleva a pensar 2 veces antes de señalar el pecado de otros. Primero quitemos nuestro propio pecado, ¿verdad? Dice la Biblia en otra parte, en una parte de la Escritura dice que para poder quitar la astilla del ojo de nuestro hermano, tenemos que quitar la viga de nuestro propio ojo. Amén. Si la pena de muerte se llevaba a cabo en la antigua Israel, ¿para qué servía? Bueno, esto comunicaba de una manera fuerte y clara que las personas debían pensarlo 2 veces antes de cometer adulterio. Veamos algo muy importante. Por la gracia de Dios ya no estamos bajo la ley. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por el adulterio. Ya nosotros no tenemos que morir apedreados por cometer adulterio. Ya Cristo murió por ese y por todos los pecados. Amén. Pero por eso, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, debemos guardarnos de pecar y debemos guardar en santidad nuestro matrimonio. ¿Cómo vamos a cometer adulterio sabiendo que por el adulterio Cristo fue asesinado? No porque él cometió adulterio, vale aclararlo, sabemos, ¿verdad? Pero nunca está por demás el aclararlo. Sino porque Cristo dio su vida en la cruz llevando consigo todos nuestros pecados, incluyendo el adulterio. Ahora, recordemos también que solas no podemos guardarnos en santidad, pero con Cristo sí podemos. Él lo prometió en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces, no debemos cometer adulterio, ¿por qué? Porque Cristo por eso sufrió. Debemos pedirle su ayuda para que nos ayude para no cometer adulterio, amén. Oremos a Dios que nos dé de su gracia para poder vivir vidas santas, agradables a Él, amén. Jesús dijo en Mateo 6, 22 al 23. Vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo 6, 22 al 23, que dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Cuidemos lo que miramos. Si las películas, las novelas, los programas, las revistas, los libros que miramos nos ponen en tentación, pues no los veamos. Aún el celular, tengamos mucho cuidado de qué es lo que estamos mirando en el teléfono. Hagámonos una pregunta. ¿Lo que estoy mirando o leyendo me edifica? ¿Me ayuda a crecer en santidad? Si la respuesta es no, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y vamos a leer Hebreos 13:4. Vamos a buscar Hebreos 13:4. En la versión Reina Valera dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ok? Voy a leerles la versión NBI de Hebreos 13:4. Denme un segundito. Y dice así: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Amén. La palabra de Dios es bien clara. Y recuerden, yo igual les había explicado, el hecho sin mancilla es estar con su esposo y estar pensando en alguien más, fíjese. Aun cuando no haya cometido adulterio físico con otra persona, pero el simple hecho de que cuando usted esté con su esposo esté pensando en alguien más, eso es pecado, eso es adulterio, fíjese. Vamos a leer Mateo 5:28. Mateo 5:28. Dice la palabra del Señor así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y déjeme decirle que también
no solamente el hombre que mira a una mujer, sino la mujer que mira a un hombre con deseo. En su mente, cuando esa persona, esa mujer desea a ese hombre en su mente, ya pecó con él, ya cometió adulterio. Hay 4 formas en cómo nosotros pecamos. Le voy a explicar. Número 1, de palabra. Número 2, de obra. Número 3, de pensamiento. Número 4, de omisión. La palabra es cuando decimos obviamente cosas que no debemos o las decimos de un modo desagradable también. Hay un dicho que dice, no me ofende lo que dices, sino la forma en que me lo dices. Y si usted ofende a alguien, entonces está pecando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de nuestras palabras y de cómo las decimos. Número 2, de obra, cuando ya tú estás haciendo algo pecaminoso. Número 3, pensamiento, cuando tú miras algo o a alguien con deseo o planeas tus pecados, estás pecando de pensamiento. Y de omisión es, como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado o le es contado por pecado. Así que si podíamos haber ayudado a alguien y no lo hicimos porque no quisimos, es pecado. Si podías haber ayudado a esa persona ciega que iba a cruzar la calle y no lo hiciste porque te dio vergüenza, es pecado. Si no le diste tu asiento a esa anciana o ese anciano que iba parado en el transporte público, es pecado. Todo lo bueno que sabemos que es bueno, obviamente, valga la redundancia, y no lo hacemos, es pecado. Así que vamos a leer 2 de Samuel 12, del 11 al 14. 2 de Samuel. Aquí estamos, 2 de Samuel 12, del 11 al 14. Mire, vamos a leer un poco la vida de David. No, esta todavía no es la vida de David, me parece. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre sí. Está hablando de David. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David es un buen ejemplo de Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a leer 2 de Samuel, ahí mismo, pero un poquito adelante. 2 de Samuel 16, 21 y 22. 2 de Samuel 16, 21 y 22. Y dice, y Ahitofel, hijo de Absalón, Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el techo, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Imagínese, Absalón era el hijo de David. David cometió adulterio. Y Dios le dijo, bueno, pues por cuanto tú cometiste adulterio y lo hiciste en secreto, pues tu hijo, pues tu descendencia, ¿verdad? Aquí va a haber, yo voy a hacer que eso se haga en público. Y su hijo Absalón se acostó con las concubinas de su padre, o sea, de David, y se acostó con ellas a pleno día en el techo de su casa. ¿Sí ven? Gálatas dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Dice también la palabra que Dios perdonó a David, pero no le quitó el que sufriera las consecuencias de su pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Nosotros tenemos que pasar las consecuencias de lo que hacemos. Vamos a leer Malaquías 3:5. Malaquías 3:5. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para hacer justicia. Exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos
para los que abusan del asalariado, o sea, de sus empleados, para los que abusan de la viuda y del huérfano, y para los que no respetan los derechos del extranjero. Esta advertencia debería ponernos a pensar. Fíjese, en la lista está como segundo lugar los adúlteros, en primer lugar los hechiceros. Y para terminar vamos a leer, bueno, casi para terminar, 1 Corintios 6 del 9 al 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El verso 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta lista está pequeña, pero está muy sustanciosa y muy asustadora, ¿no cree? Quiero que nos enfoquemos en el verso 11, que dice: y esto erais algunos de vosotros. O sea, toda esta lista, a lo mejor no hemos cometido todos esos pecados, pero algunos los cometimos antes de venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos de nosotros que ya somos creyentes, cometimos algunos de esos pecados. Y en cambio, Dios nos santificó, nos lavó, nos santificó, nos justificó en Cristo Jesús. Entonces, eso éramos antes, ¿sí ven? Así que puede ser que usted esté practicando esos pecados, pero en Cristo hay esperanza. Amén. Así que vamos a leer 1 Corintios 7:5. Y ahora sí, ese va a ser nuestro último versículo. Ahí mismo en 1 Corintios 7:5, tantito adelante. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que el Señor está diciendo aquí es que muchas veces, como mujeres especialmente, porque el hombre es más diferente, pero nosotros las mujeres tendemos muchas veces a no querer tener intimidad con nuestro esposo. Y eso nos pone en riesgo como matrimonio para que Satanás traiga tentación para el esposo. Entonces la Biblia dice que no debemos negarnos el uno al otro. Nuestro deber como esposas es tener intimidad con nuestro esposo lo más frecuente que se pueda, aunque usted no lo crea, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí va a haber bendición en nuestro hogar. Cuando nosotros no nos negamos a nuestro esposo, va a haber bendición en nuestro hogar y nuestro matrimonio va a estar más fuerte. De hecho, no fue para este devocional, pero hace tiempo yo estaba viendo en la internet que se habían hecho estudios y los matrimonios que tenían intimidad más frecuentemente eran más felices y pues obviamente duraban más tiempo, o sea, en cuanto a años se refiere, ¿verdad? Su matrimonio duraba para toda la vida, y estaban más saludables y no sé qué tanto. Bueno, pues yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque pues Dios va a mandar bendición cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y entonces aquí, fíjese, no es como que Dios está diciendo, si quieres, no te niegues. O sea, es un mandato. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser que por mutuo consentimiento no tengan intimidad para ocuparse sosegadamente en la oración. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que tengo que estudiar la Biblia y por eso no voy a tener intimidad con mi esposo, ¿verdad? No, él tiene que estar de acuerdo y no por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos que ser sabias en eso. Y si no tenemos sabiduría, como dice Santiago 1:5, pidámosle sabiduría al Señor y pues no nos neguemos a nuestro esposo porque nosotras mismas los estamos poniendo en tentación a buscar afuera lo que no tienen adentro. Y entonces luego ahí nos vamos a quejar que pues él es un adúltero, pero nosotras fuimos las que pudimos haber causado esa situación. Entonces tengamos cuidado y oremos al Señor para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude, porque sí es también, a veces uno de mujer siento como que tenemos más trabajo en la casa y como que tenemos muchas otras cosas más que hacer y que pensar, y a veces sí nos cansamos mucho, pero tenemos que ser sabias y buscar un tiempo para estar con nuestro esposo lo más seguido que se pueda. Ame a su esposo, amemos a nuestros esposos y no busque los defectos de su esposo, perdónelo y mire todas las cosas bonitas de su esposo.
Enfóquese en lo bueno, hay que enfocarnos en lo bueno, no en lo malo. Amén. Así que bueno, espero que Dios tenga misericordia de nosotras y nos llene de su gracia para poder vencer el pecado, para que nos enseñoremos del pecado, porque en Cristo hay esperanza para el pecador. Amén. Así que, bueno, como le decía yo hace ratito, tal vez usted no ha venido al conocimiento del Señor y esté practicando algún pecado, y desafortunadamente espero que no esté cometiendo adulterio, pero si lo está haciendo, arrepiéntase. Deje su pecado completamente y véngase al Señor. Pídale perdón al Señor y pídale de su gracia para que no tenga que pagar unas consecuencias tan fuertes, porque Dios es tan amoroso que si nosotros le pedimos, yo sé que Él va a evitar también que paguemos unas consecuencias tan graves, a veces por nuestro pecado. Pero sí tengamos cuidado, porque ahí vimos con Absalón, que no se acostó con una concubina, o sea, se acostó, dice, con las concubinas de su padre. Mire, lo que nosotros hacemos chiquito, nuestros hijos lo van a hacer bien enorme, de veras. Tengamos cuidado con cuál es el testimonio que le estamos dando a nuestros hijos, qué ejemplo les estamos dando, qué es lo que ellos ven que nosotros hacemos, porque créame, lo que nosotros pensamos que hacemos, ahora sí que con freno, ellos lo van a hacer desenfrenadamente. Así que tengamos mucho cuidado y oremos por nuestros hijos, démosles un buen ejemplo con nuestro matrimonio. El mundo les está enseñando que ya el matrimonio ya pasó de moda, pero nosotros no, porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que el mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar, ¿ok? Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Si Dios dice que el matrimonio es bueno, nosotros le debemos de creer a Dios, no a la gente. Pero nuestros hijos necesitan ver ese ejemplo, porque si nosotros vivimos en pleito en la casa, vivimos alegando en la casa y vivimos faltándole respeto a nuestro esposo en la casa, nuestros hijos van a decir, para una mujer como tú, pues no, gracias, ¿verdad? Dice la Biblia, prefiero vivir en el desierto que en una casa con una mujer iracunda. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo estamos enseñando a nuestros hijos. Amén. Así que tengamos mucho cuidado, porque de la manera que nosotros tratamos a nuestro esposo pudiera ser que una mujer venga a tratar así a nuestros hijos. Así que tengamos cuidado, pidámosle perdón al Señor y que Dios nos ayude para guardar nuestro matrimonio en santidad. Amén. Así que bueno, vamos a orar para terminarnos, y si Dios nos presta vida, pues la espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotros en su santa palabra. Amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre maravilloso, todopoderoso, Creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que es sabia y fácil de entender, Señor. Te rogamos que nos ayudes a aplicarla en nuestra vida, para que podamos vivir vidas santas y para que podamos mantener nuestro matrimonio santo, Señor, y nuestro lecho sin mancilla, para que ni tú ni tu palabra sean blasfemadas, Padre, sino al contrario, que nuestro modo de vivir traiga gloria a tu santo nombre, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su nombre. Amén. Mujeres hermosas, las amo en el amor del Señor y que tengan una buena tarde. Amén.